en este ámbito. Le agradecemos muchísimo todo su presencia. Yo preparé algunas preguntas, no le vamos a sacar mucho tiempo, sabemos que está muy ocupado, No hay pero problema. preparé algunas preguntas que los alumnos fueron mandando. Tienen un breve título para que usted se oriente en cuál es el interés de la comunidad universitaria, y usted dentro de su especialidad y sus posibilidades nos contestará, porque nosotros, más allá de que el observatorio lleve como nombre el delito de trata, entendemos que por su expertise nos va a dar un panorama amplio, porque hay cosas que no entran dentro de su competencia, pero bueno, por su propia experiencia, y el medio en el que se desarrolla, seguramente tendrá algo importante para decirnos, muy brevemente, como para completar estas 10 preguntas en los 10 minutos que nos comprometimos. La pregunta número uno es acerca de un diagnóstico que por lo general el público no quiere escuchar. Usted afirmó en su momento que el problema de Rosario no es coyuntural, sino estructural. ¿Nos puede explicar qué significa eso en términos concretos y por qué esa distinción importa para entender también otros delitos como el de la trata de personas? Bueno, primero déjeme usar algo de este tiempo para agradecer a las autoridades que me invitaron, a vos, Alejandro, especialmente, y a Gracias. las autoridades de la facultad, de la universidad que me invitaron a participar. Y disculpas por no poder estar de cuerpo Está presente disculpado, está allí. disculpado, está Eh, disculpado. La mención que yo hice, yo ahora estoy trabajando en una unidad que investiga crímenes vinculados con jóvenes, con personas menores de edad, en el marco de violencias lesivas, altamente lesivas. Ahora, en toda la provincia de Santa Fe, en ese momento probablemente haya estado en la unidad de violencia de crimen organizado, que era la unidad anterior en la que estaba integrando. Yo lo que mencioné que estos fenómenos de los cuales la trata también es parte de ellos, por lo general obedecen o tienen como plataforma de sustento, de funcionamiento, una serie de condiciones de posibilidad del entorno social, estatal y particular y privado también, que hacen que, como digo, sea posible que se desarrollen este tipo de crímenes que están mucho más o son mucho más visibles si uno los mira desde las ópticas, de las lógicas, de las regularidades criminales. Es decir, son crímenes que eh, obedecen a una serie de factores muy consolidados de los funcionamientos de las sociedades y que hacen posible que estos crímenes ocurran. Es decir, no son hechos aislados, no es un evento aislado el que explica el fenómeno complejo criminal que le da sustento. Para poner un caso, que era lo que nosotros ocupábamos habitualmente en nuestras investigaciones, muchos de los homicidios, por ejemplo, que nosotros veíamos habitualmente en la ciudad de Rosario de un tiempo para atrás, ahora han bajado muchísimo en la ciudad de Rosario los homicidios, pero digo, los que veíamos por los años 2021, de 2000, los homicidios en Rosario se dispararon mucho a partir de 2014. Bueno, eso tenía mucho más que ver con una lógica del funcionamiento de la oferta y de la compra-venta de drogas al menudeo en los barrios, que tiene que, como digo, una lógica de mercado, de un mercado criminal con sus regularidades que las explican. En ese sentido, decía, está muy lejos de ser una situación coyuntural, sino que obedece a una serie de estructuras sociales que le dan cabida a ese tipo de hechos. Correcto, doctor, muchas gracias. El nexo entre el narco y la trata de personas, dos delitos de crimen organizado, que usted lo conoce muy bien. En su trabajo investigativo, ¿qué vínculos concretos ha encontrado usted entre el crimen organizado y las redes de trata de personas u otros delitos organizados? ¿Para usted son fenómenos separados o las mismas organizaciones operan en ambos mercados ilegales? Como les decía, por la competencia material que tenía de trabajo, yo soy fiscal provincial. Nosotros, la trata de personas es un delito federal y es investigado en esos ámbitos. Nosotros lo que sí hemos advertido en esos casos, obviamente le damos intervención a la jurisdicción federal, pero que en muchos casos
estas mismas lógicas de mercado se replican en ese tipo de casos y en muchos casos incluso utilizando también los recursos, manos de obra, etcétera, de las mismas empresas criminales. También, digamos, hay una tendencia en esto de ver fenómenos estancos o compartimentalizados y por lo general estos fenómenos criminales son mucho más transversales, involucran a personas, economías, territorios en donde está todo mezclado, digamos, esta serie de eventos. Así que sí, sí, claro que tiene muchos vasos comunicantes. Excelente. La complicidad estatal, usted en algún momento incluso demostró en los juicios que investigó a las bandas narco que crecieron al amparo de un permiso estatal para delinquir. ¿Cómo opera ese permiso al que usted se refirió en términos prácticos y qué forma toma la complicidad del Estado en su punto de vista con respecto al crimen organizado? Nosotros, a mí me tocó llevar varias causas. Una de ellas en donde hicimos específicamente esa mención fue una causa muy grande que hubo acá en Rosario, que fue a juicio ya del año 2022, si no mal recuerdo, en donde se imputó a una serie de personas por una asociación ilícita bastante grande que estaba compuesta por distintos actores, entre ellos personal policial de alto rango que nosotros lo que dijimos en aquel momento, que lejos de ser una actuación de dejar pasar solamente, para decirlo así, de mirar para otro lado, había sido una actuación policial, una intervención policial en aquel momento parapolicial, si se quiere, en donde claramente estaban muy contaminados los intereses propios de las personas que se ocupaban de vender droga en aquel momento en la ciudad y muchos de esos, en algunos casos, funcionarios policiales que no solamente permitían que eso suceda, sino que además tenían una actividad muy concreta de colaboración, en algunos casos, con estas estructuras criminales. O sea, Eh, cumplían un rol, ¿no? Dentro de ellas. Claro, Cumplían un claro. rol. Cumplían un rol. Esto, bueno, hay bastante literatura en Argentina ya desarrollada sobre esto. Matías Diwi ha publicado un texto muy interesante sobre cómo funcionan estos entramados estatales y criminales conjuntamente. Bueno, la verdad que en ese juicio nosotros pudimos de alguna forma mostrar efectivamente cómo esa trama estaba tan presente. Doctor, los, los componentes de nuestros interesados son estudiantes, son personas que están mirando la profesión desde muy cerca, pero todavía dentro de un ámbito en el cual lo están observando académicamente. Eh, con respecto al límite del derecho penal, ¿no? A nosotros que nos gusta estudiar la dogmática y desde la academia analizar cuál debería ser el ámbito o cuál sería el costo expansivo, ¿no? Del derecho penal, usted mismo declaró que los problemas de fondo no pueden ser abordados desde el derecho penal. Y para un estudiante de derecho eso suena paradójico, ¿no? Sobre todo viniendo de un fiscal que está en actividad. ¿Cuál es entonces el rol real del sistema penal para usted en este tipo de criminalidad? No, a ver, yo lo que no sé, no recuerdo bien cuál habrá sido, qué habré dicho en alguna oportunidad. Yo lo que creo que muchos de estos fenómenos criminales, fundamentalmente los que más, en mayor medida, preocupan y aquejan a la convivencia ciudadana, se explican por una serie de factores que involucran a distintos niveles de los estados y también de particulares digamos, en la demanda que podemos requerirles sobre una vida en convivencia. Entonces, es muy difícil pensar que vamos a poder abordar todos estos problemas que el derecho penal los observa cuando emergen en la superficie de la manera a veces más dura, más terrible, que es con los hechos de violencia. Si no tenemos, digo, es muy difícil abordarlos desde ese lugar si no tenemos en consideración que obedecen o que se explican por una serie de condiciones mucho más estructurales. Quiero decir, si nosotros pensamos en
eh, la trata laboral, por decirlo así, y no entendemos los contextos, los contextos sociales, económicos, particulares de determinados mercados, de producción de determinados bienes en la Argentina, va a ser muy difícil que entendamos el fenómeno detrás de muchos de estos contextos. Para poner otro ejemplo muy habitual que nosotros siempre referimos, sobre todo en la facultad. Nosotros queremos estudiar, por ejemplo, las problemáticas vinculadas con el robo o la comercialización ilegal de autopartes. Bueno, si no entendemos cómo funciona el mercado legal de autopartes, si no entendemos cuáles son las capacidades de las automotrices de producir autopartes para abastecer ese mercado, va a ser muy difícil que podamos comprender el fenómeno criminal vinculado con eso. Claro. Nosotros queremos entender y comprender el fenómeno del contrabando de cereal en Argentina. Bueno, tenemos que entender de cómo opera, cómo funciona ese mercado para entender por qué entonces hay tantas condiciones estructurales que tienen que ver con la forma de registro de la economía, las formas de controles de las terminales, etcétera, que explican en definitiva estas consecuencias. Y muchas de esas actividades no son estrictamente desarrolladas o no debieran ser estrictamente desarrolladas desde el derecho penal, lo cual no quiere decir que no le ocupe un rol muy importante al derecho penal, sobre todo tratando de reconstruir un sistema penal que deje de ser tan fuertemente selectivo en materia de persecución penal, que comprenda cuáles son esos fenómenos criminales que realmente aquejan y complican la vida de las comunidades y podamos construir instituciones fuertes, sólidas desde lo institucional para que se hagan cargo de eso. En ese sentido, yo creo que digamos, es lo que por delante tenemos que pensar, de qué manera vamos a darnos en nuestras democracias. Bueno, veo que le salió algo lindo, completo y realmente hermoso para el futuro. Bueno, vamos a cerrar con el mensaje para los que vienen, doctor. Queremos agradecerle los que formamos parte de este observatorio, la comunidad estudiantil, todos los que van a recibir este mensaje a través de los convenios que tiene la universidad con incontable cantidad de otras universidades. Y bueno, para cerrar, los estudiantes de Derecho que quieren hacer lo que hace usted, perseguir el crimen organizado, enfrentar el poder político real, no doblarse en el camino. ¿Qué mensaje tiene para cerrar esta hermosa charla que hemos mantenido? Que yo le agradezco mucho y aparte un placer verlo personalmente, porque nunca lo había visto personalmente ni había tenido el honor de conversar con usted. ¿Qué tiene que saber que no se le enseña en la facultad? ¿Qué tiene que saber que no aprende en los libros? No, primero yo te reitero que me gusta hablar también como docente, además de mi rol profesional de fiscal. Eh, yo creo que es importante, se viene toda una época nueva de la formación. Creo que la inteligencia artificial prontamente va a cambiar en gran medida muchos de los paradigmas de formación que venimos teniendo. Es muy importante, me parece a mí, que cada vez nos formemos más, que entendamos para este y para tantos otros lugares, sobre todo aquellos que tenemos algún tipo de rol de incidencia pública, que entendamos los problemas sociales que nos aquejan y nada, trabajar eh, con, con cuidado, con responsabilidad y poniendo todo lo que uno cree que puede aportar para mejorar nuestra vida en comunidad. Muy bien, doctor. Bueno, yo personalmente quiero señalar que usted es una de las personas, digamos, que está siendo muy seguida desde el punto de vista institucional. Usted ha sido un ejemplo en muchas causas, sé que no me lo va a decir, pero lo digo yo. Por eso lo elegimos incluso también porque varios periodistas lo han señalado como una persona de una actitud inquebrantable con respecto al enfrentamiento de estas organizaciones. Los que tenemos algún tipo de experiencia en esto sabemos que no es fácil, porque
los que no estamos en el delito organizado y tenemos algunos otros valores en la vida, consideramos que lo más importante es el amor de la familia y los hijos y los padres, y cuando todas estas cosas los criminales las ponen en juego para tratar de quebrar o doblar o lograr algún objetivo que tenga que ver con su objetivo mafioso o de una organización, la vida de una persona se vuelve muy vulnerable. Así que coincido totalmente con sus palabras, entiendo perfectamente a qué se refiere, ojalá los chicos que nos están escuchando reflexionen sobre sus palabras, lo tengan el video y lo miren y lo escuchen, porque son palabras dichas no solamente desde la academia, no solamente desde la universidad, desde las clases que usted da seguramente y disfrutan los alumnos de su provincia, sino también desde el día a día, desde la calle, yo le llamo la trinchera, desde donde salen los mensajes más sinceros y más honestos y que hablan de una actividad, ¿no? Y no de una verbalidad, no de lo que uno dice, sino de lo que uno piensa y hace, ¿no? Y eso creo que es el ejemplo más grande. Así que en nombre personal, propio, del decano de la universidad, del director de cátedra, el doctor Juan Carlos Frontera, el doctor Dino Bellolio Clavot, y de toda la comunidad educativa, le agradezco muchísimo esta entrevista y ojalá que lo podamos tener próximamente en tiempos cercanos por esta universidad en forma presencial. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho, Alejandro, por todas las autoridades de la universidad. Sí, ojalá pueda ir. Muchas gracias. Saben, es una ciudad complicada geográficamente, desde el punto de vista logístico para un país, tiene la hidrovía, la entrada de la hidrovía, y esto ha hecho y ha provocado una serie de concurrencia internacional de diferentes organizaciones. Vamos a tener después la palabra de Alejandro Yamandú, que es un amigo y un especialista en el tema que nos va a informar. Pero ahora vamos a escuchar a Germán de los Santos. Germán de los Santos trabaja actualmente en el diario La Nación. Perdón. Estudió en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad de Rosario y en TEA. En el 98 ingresó al diario El Ciudadano de Rosario, donde trabajó hasta el 2008. En el 2001 fue corresponsal de guerra en Afganistán y en 2022 en Ucrania. Fue corresponsal del Litoral de Santa Fe y luego de Aire de Santa Fe, función que aún desempeña. Trabajó también en Crítica de la Argentina en la edición de un suplemento regional de Rosario. Es docente de periodismo de investigación en la UCA, la Universidad Católica Argentina. En 2015, 2022 y 2023 fue distinguido con el premio ADEPA a la mejor investigación periodística. En 2017 fue galardonado con el premio CONEX en el rubro periodismo gráfico y en 2023 con la pluma de honor de la Academia Nacional de Periodismo. En 2022 y 2023 fue distinguido entre los finalistas y con el premio de honor en la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación en Brasil y en México. Creo que podemos entrar a escucharlo, sabiendo que ha sido el autor de 2 libros impresionantes, los recomiendo, Los monos y Rosarios, y también Niños Sicarios. Son 3 obras espectaculares. Así que adelante, Germán, escuchamos la declaración y su colaboración para este acto. Buenos días, mi nombre es Germán de los Santos, soy periodista, trabajo en el diario La Nación. También escribí varios libros, 2 de ellos junto a Hernán Lascano, que fue el primero, el libro Los monos, después Rosario, y este año publiqué un libro que se llama Niños Sicarios, que vamos a adelantar o a contar algo de estas historias que se reflejan en ese trabajo. Ante todo, muchas gracias a la Universidad de Belgrano por esta invitación, que por problemas de trabajo no pude asistir de forma presencial, y muchísimas gracias también a Alejandro Becchi, que hizo muchísimo esfuerzo para que lográramos ir, pero las circunstancias, sobre todo actuales de trabajo, impidieron que estemos ahí de forma presencial. A lo largo de estos últimos años yo me dediqué a investigar las tramas más espesas vinculadas al narcotráfico, al crimen organizado, sobre todo focalizadas en Rosario, que tuvieron desde por lo menos los últimos 15 años un foco y la atención a nivel nacional por los niveles de violencia que existían en la ciudad. Rosario llegó a tener una tasa de homicidios de
24 asesinatos cada 100.000 habitantes, una cifra una estadística que llegó a ser 4 o 5 veces más alta que el promedio nacional, y eso tenía que ver con una dinámica del negocio del narcotráfico, fundamentalmente del narcomenudeo en la ciudad de Rosario, que se sostenía ese negocio sobre una violencia totalmente desmedida, y eso era lo que diferenciaba a Rosario fundamentalmente de otras ciudades como la provincia de Buenos Aires o Córdoba, que tenían tasas de homicidio mucho más bajas. Esos altos niveles de violencia llevaron también a que se consolidaran grupos criminales como en ninguna otra parte de la Argentina, y eso tenía que ver también con una trama de complicidades que se ajustaban a esa necesidad del negocio. Las complicidades más directas, y eso lo hemos escrito en todos estos libros y trabajos de investigación que hemos hecho a lo largo de estos últimos años, tenía como punto de mayor conexión a la policía de Santa Fe, una fuerza de seguridad que estuvo durante mucho tiempo atravesada por no solo la complicidad, sino también la posibilidad de pertenecer a las propias bandas criminales. Cuando se hizo el juicio a la banda de los monos, eso quedó cristalizado en que más de la mitad de los integrantes de ese grupo criminal eran policías de distinto rango, y también mostró esa investigación que la conexión de la policía con las bandas criminales tenía que ver también con una recaudación ilegal aceitada y de forma permanente. La presencia de los búnkeres en la ciudad de Rosario, que fue un fenómeno también distintivo, marcaba también esos grados de complicidad, un lugar fijo a la vista de todos, que iba a contramano de un negocio clandestino como es la venta de drogas. Si esos búnkeres estaban a la vista de todos, estaban también ante los ojos de la policía, pero que eso marcaba de una forma muy brutal el grado de complicidad que también se fue tejiendo, o los grupos criminales más poderosos como el de Esteban Alvarado fundamentalmente fueron tejiendo con la justicia. El año pasado fue detenido el juez Marcelo Bailaque, juez federal de Rosario desde el año 2008, acusado, entre otras cosas, por darle garantías al narco Esteban Alvarado de que podía funcionar su negocio sin el peso de una investigación judicial en su contra, como reclamaban incluso sectores de las propias fuerzas de seguridad federales. El juez Bailaque demoró muchísimo tiempo en investigar a un líder narco como Esteban Alvarado, que traía droga del extranjero y que además tenía un negocio muy aceitado de distribución de droga en distintas provincias. Y esa demora o ese tiempo que parecía casual, según la investigación judicial, no tenía nada de casual, sino que era parte también de esa complicidad. Darle tiempo para que Esteban Alvarado se consolidara, creciera económicamente, como lo hizo, incluso generando empresas para blanquear su dinero ya en la economía legal, y también provocando decenas de asesinatos. Esto llevó a que Rosario o llegara a una situación límite en marzo de 2024, cuando un grupo de chicos menores de edad, de 14 y 15 años, salen por decisión y orden de una especie de cooperativa de bandas narco a asesinar gente al azar.
Esto provocó una conmoción muy fuerte en la ciudad de Rosario, y es lo que yo describo y cuento en este último trabajo periodístico que se llama Niños Sicarios, que es cómo las bandas narcos reclutan a menores de edad porque son sicarios que ellos consideran fungibles, intercambiables, descartables, y que generaron en ese momento un impacto inédito en la historia argentina, que una ciudad quedara por decisión propia de la población paralizada durante casi una semana por el terror que habían provocado estos sectores del crimen organizado que salieron a generar ese terror como una respuesta o una represalia ante el endurecimiento de las condiciones carcelarias que habían dispuesto tanto a nivel nacional como provincial en cárceles federales y provinciales en los pabellones de alto perfil donde se encontraban detenidos los principales líderes de estas bandas criminales. Ese suceso que ocurrió, esa serie de asesinatos que ocurrieron en marzo de 2024 provocaron un quiebre también en la respuesta del propio Estado. El gobierno de la provincia de Santa Fe había ya presentado una serie de reformas en el Código Procesal Penal, también la adhesión de Santa Fe a la desfederalización del combate contra el narcomenudeo y una serie de medidas más que fortalecieron, según la visión del gobierno, al Estado para combatir a estas bandas criminales. Y desde ese momento, desde el año 2024, empezaron a descender los homicidios. En el año 2025 la baja de asesinatos fue de más del 65% con respecto a 2023, y esto también fue planteando nuevos escenarios que el gobierno, a través de un empoderamiento muy fuerte de la policía en el territorio, logró establecer como nuevas reglas también en el negocio y en la dinámica de la venta de drogas, que sería muy simple: vender drogas pero no mates. Y esta ecuación como que empezó a tener sus efectos en las propias estadísticas, como comentábamos antes. El escenario hacia el futuro es distinto. Las bandas criminales, como los monos, están en un proceso de desmantelamiento por el debilitamiento que provocaron muchos años de cárceles para los líderes y también las dificultades que esto lleva para controlar un negocio como es la venta de drogas. En el caso de Esteban Alvarado pasa algo similar, aunque ciertos sectores se han vinculado entre sí, distintos sectores de bandas que pertenecían a los sectores de los monos o de Esteban Alvarado conformaron una nueva organización criminal que se llama Los Menores y que hoy está en plena expansión en la ciudad de Rosario, pero con menos niveles de violencia que mostraban hace 15 años atrás, por ejemplo, el Plan Cantero. Fundamentalmente el negocio del narcotráfico, además en la región, se ha consolidado durante los últimos años como un nodo logístico por tener a la hidrovía. Rosario está en una posición geográfica muy beneficiosa para esto. Hay 32 puertos privados en un radio de costa de 80 kilómetros. La conexión con la hidrovía con países que son productores de droga como Paraguay con respecto a la marihuana, y con Bolivia con la cocaína, y durante los últimos años, como decíamos, se ha consolidado también lo que es una de las partes esenciales de la cadena del narcotráfico, que es la logística. Por eso la presencia o el arribo
de avionetas y de barcos con droga se hizo o se ha incrementado durante los últimos años de forma notable. Esto también con incautaciones en el extranjero, los puertos de Amberes y Rotterdam, que muestran que una de las salidas de la droga que se produce en Perú, Bolivia y Colombia es esta región. Y hay organizaciones locales que ya, o que no necesariamente están relacionadas al narcomenudeo, sino que se dedican a esta rama logística del negocio criminal. Bueno, espero que haya sido útil este breve video y bueno, les mando un saludo muy grande y un nuevo agradecimiento a Alejandro Becchi. Bueno, vamos a dar un abrazo que nos va a ver porque está en YouTube. Bueno, ya vieron porque les dije que era uno de los periodistas más informados. A continuación vamos a escuchar al coequiper, que es Hernán Lascano, que es el coescritor de los libros Monos y Rosario, periodista, graduado en Comunicación Social en la Universidad Nacional de Rosario, ex prosecretario de redacción de La Capital de Rosario, redactor del Litoral de Santa Fe. Estos son los principales diarios de Rosario. Rosario 12, Crítica a la Argentina, escribe para Infobae, escribe para Letra P y para La Política Online. Es coautor, como dije, del libro Los Monos y Rosario, sobre temática de criminalidad, mercados delictivos y violencia. Escuchamos a Hernán Lascano. Hernán Lascano, soy periodista hace 35 años que mayormente trabajo sobre fenómeno criminal, seguridad pública y aspectos de justicia penal. Soy graduado en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario y durante los últimos 10 años, hasta hace un año, estuve a cargo de un diario que es el más grande de la provincia de Santa Fe, que es La Capital, donde era secretario de redacción, justamente asignado a estos temas. Mi colega Germán de los Santos, con quien escribimos 2 libros sobre temática criminal en Rosario, les dio un aspecto del fenómeno. A mí me gustaría enfocarme en cuestiones más cualitativas. Y para eso, primero me remonto a que hay aspectos que delatan la transformación de una ciudad que produce la violencia, que son más episódicos, pero que tienden a dejar marcas muy fuertes en los territorios donde justamente la violencia se instala. En el año 2004 hubo una situación que fue un gran aviso de la explosión de violencia que vendría después en Rosario, y fue el cierre de un club obligado justamente por los fenómenos de bandas que se producían en sus alrededores. Este club se llama Tiro Federal de Rosario. En ese año, en un barrio de trabajadores, en un barrio ferroviario que se llama Ludueña, muy cerca de la cancha de Rosario Central, se había producido un fenómeno de dispersión y de peleas entre bandas que generaron que ese club, que jugaba el torneo de primera división, que tuvo ese año el goleador de primera división, se llamaba Javier Cámpora, un equipo ignoto, pero que en ese momento estaba jugando con River, con Boca, con Independiente, con Racing, con San Lorenzo, tuviera que retirarse del lugar donde jugaban, justamente por la violencia. Una violencia que del barrio no se fue más. Y recuerdo que para uno de los libros que hicimos hablé con el presidente de este club, que no volvió a abrir. Impresionante, ¿no? Un equipo que juega en primera división y que después desaparece por la violencia, y es un fenómeno prácticamente no dicho. Y el presidente me dijo, Carlos Dávola, también es un agente financiero de Rosario, dijo que trató de avisar a todas las instancias de gobierno y de la comunidad de la magnitud de lo que se venía, y que no fue escuchado. ¿Qué fue la magnitud de lo que se venía? Un fenómeno que se expresó unos años después, con el estallido de violencia impresionante que
supuso la duplicación de la tasa de homicidios en Rosario, que pasó de unos 120 por mes hasta llegar a la cifra de 290 hacia 2023. Un fenómeno que fue sobre todo auspiciado por un problema que no es el narcotráfico, sino el comercio urbano de drogas. El narcotráfico, sabemos, es el fenómeno más expansivo, que tiene que ver con el despacho de grandes volúmenes de carga. Eso, si bien existe esporádicamente en Rosario, no es un problema tan rutinario, ni tan visible, ni que produce justamente focos tan violentos. La violencia en Rosario lo produjo a partir de 2013 una situación de desgobierno que tiene básicamente dos aristas. Primero, que quien controlaba el fenómeno criminal, que era una organización criminal dedicada a la venta de drogas de mucha envergadura, una banda cuyo nombre ustedes deben haber escuchado, que es Los Monos, perdió a su líder por un asesinato, Claudio Pájaro Cantero. Eso generó que esa organización urbana fuera desafiada por muchos grupos pequeños que lo único que tenían para justamente emprender este desafío, que consistía en tratar de tomar el lugar que tenían Los Monos, era la violencia. Y esa violencia fue la forma en la que se manifestó un mercado inestable. Antes no es que no había bandas que vendían droga, pero lo hacían con la exhibición de un poderío, de una autoridad y una capacidad de fuerza que desalentaban a otras justamente a disputarles esa supremacía. Lo que pasó cuando matan al Pájaro Cantero es que el fenómeno criminal se fragmentó, y también hubo ciertos cambios de otro gran regulador del fenómeno criminal, que son las fuerzas de seguridad, básicamente la policía de Santa Fe, que entraron en una especie de cooperación, no ya con un solo grupo, sino con ese montón de grupos fragmentados que se disputaban el negocio. Y eso hizo que la policía, que antes tenía una unidad que permitía justamente ordenar el fenómeno violento a partir de negociar con determinados actores criminales que regulaban esa violencia, no pudiera más garantizar esa capacidad. ¿Por qué? Porque transaban con cualquier cantidad de referentes de distintas organizaciones cada vez más minúsculas. Y esas organizaciones minúsculas fueron las que produjeron esa violencia que explotó en la tasa de homicidios y que la llevó de un 6-7% en una ciudad compleja a 24 asesinatos cada 100.000 habitantes. Pero este fenómeno violento del que refería el presidente del Club Tiro Federal, que como les digo no volvió a abrir, tiene manifestaciones en una enorme cantidad de estructuras de la sociedad, que son estructuras que tienen funcionamiento legal. Y eso nosotros lo trabajamos bastante en los libros, que pasa por mostrar justamente cómo sectores que son del campo legal participan del fenómeno criminal. Y esto no por perversión, esto no por deliberada voluntad de cometer delitos, sino por el hecho de que existe una idiosincrasia, una integración entre el fenómeno criminal y el fenómeno y las ganancias que produce el fenómeno criminal y los sectores de la sociedad que tienen, digamos, inserción legal en la misma, pero que reciben ese dinero. Hay una frase histórica del Capital de Marx que dice que el capital tiende a la concentración, y eso es lo que se vio en Rosario. ¿Qué es lo que se vio? Se vio, por ejemplo, que sectores de bienes raíces o del mundo inmobiliario legal le vendían terrenos, le vendían inmuebles, le vendían departamentos a sectores que a veces del campo criminal conseguían blanquear ganancias
y otras veces, dada la informalidad de la economía, ni siquiera necesitaban hacerlo. Es muy interesante que en las torres de un barrio relativamente nuevo que hay en Rosario, digamos, semejante a Puerto Madero en Buenos Aires, aunque de otra escala, que se llama Puerto Norte, se construyeron torres donde muy a menudo, a partir de inversiones en pozos, en fideicomisos, de escaso control, invirtieron dinero sectores legales, pero también sectores del terreno ilícito, algunos que tenían, digamos, vivencias lícitas. Por ejemplo, el mundo agropecuario, que es muy fuerte en la provincia de Santa Fe, pero que también opera en negro, canalizaba hacia allí ganancias ilícitas, de la misma manera que los narcos, que cuando se convertían en vecinos de ellos, los escandalizaban. Pero bueno, esta situación hizo que hubiera ejemplos que son muy elocuentes de esa idiosincrasia. Cuento algunos, por ejemplo. Por ahí los más extremos, los más explicativos. En el año 2006, un empresario que se dedicaba al acopio de carbón en una pequeña ciudad a 30 kilómetros al sur de Rosario, Arroyo Seco, construyó un impresionante complejo deportivo, el Club Real Arroyo Seco. Esa inversión le salió 20 millones de dólares. Es un campo que tenía un pequeño estadio, que era donde jugaba el Club Arroyo Seco, tenía 7 canchas auxiliares, tenía un pequeño hotel, tenía gimnasios, tenía instalaciones magníficas. Este hombre, el constructor de este predio y presidente del club, Patricio Gorosito, fue detenido en España por contrabando agravado de cocaína 4 o 5 años después. Pero antes de que pasara esto, él, por una deuda por la cual estaba desesperado, vendió ese predio. ¿A quién se lo vendió? Ese predio construido claramente con la verdadera actividad de Patricio Gorosito, que terminó condenado por la Justicia Federal de Resistencia en Chaco. Le termina vendiendo este complejo al Club Atlético Rosario Central, a un club obviamente de naturaleza legal, que también tiene una característica muy interesante en cómo se da esta transacción, porque quien genera la negociación con Gorosito, con la persona ahora ya fallecida pero condenada por tráfico internacional de cocaína, fue una persona que era encargada de la seguridad interna del club en ese momento, pero que era o había sido el jefe de policía de la provincia, un jefe de policía primero de Rosario y luego de la provincia de Santa Fe, Ricardo Milicic. Él fue quien le acercó al presidente del Club Rosario Central el negocio para que le compraran unas instalaciones magníficas, donde hasta el día de hoy entrena Rosario Central, construidas evidentemente con dinero sucio. ¿Y quién era el presidente del club? El presidente de Rosario Central en ese momento era Horacio Usandizaga, que fue intendente radical de Rosario entre el año 1983 y 1989, y que también fue senador, y que tuvo, digamos, ninguna cuestión reprochable desde el punto de vista ético nunca, pero que, digamos, participó de este fenómeno como presidente del club. Y esto no significa, digamos, hacer un reproche moral, sino ver cómo funcionan las cosas en el campo, digamos, donde se entrelazan los negocios criminales con los negocios económicos del mundo legal. También podría decir que quien digamos, celebró esta operación económica fue el vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Rosario, en ese momento, de apellido Buller, que era una persona intachable, pero justamente
en su inmobiliaria se celebró la compra de este predio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Fíjense ustedes, un predio magnífico de 20 millones de dólares, cuyo constructor jamás podría haber justificado esa inversión, le vende a un club legal presidido por un exintendente de Rosario, en una gestión comercial que hace el vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Rosario, y por un negocio que presenta un ex jefe de policía de Rosario, y digo los nombres: Horacio Sandizaga, Buller, no me acuerdo ahora el nombre del responsable de la inmobiliaria, y Ricardo Milicic, que están justamente en el terreno lícito, pero que entran en este tipo de negocios. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la posibilidad que tuvo de expandirse el fenómeno criminal y de generar una violencia que ahora hay que decir, y sería parte de otra charla, está decayendo, ese fenómeno criminal se pudo impulsar porque existía un sector legal, un sector donde habían profesionales, abogados, escribanos, contadores, empresas de bienes raíces, empresas comerciales que venden servicios, que venden también bienes, que tomaban ese dinero y que permitían que se reprodujera el fenómeno criminal. Una cuestión más como detalle, digamos, que nos sirve como para cerrar este introito, digamos, es que cuando hicimos el último libro con Germán de los Santos, Rosario, entrevistamos a una gran aspiradora de dinero sucio, que es el mundo del casino de Rosario, un casino que es el más grande en dimensiones de Sudamérica. Entrevistamos a croupiers haciendo trabajo elemental de periodistas, y los croupiers nos contaban y nos detallaban quiénes eran los referentes del mundo del comercio urbano de droga, que estaban todo el tiempo en las salas VIP jugando. Y ese dinero que, digamos, la tesorería del casino tomaba sin ningún tipo de miramiento, como pasa en ningún casino, termina en la Municipalidad de Rosario, porque el casino es el principal contribuyente por impuestos municipales de la intendencia de la ciudad, ¿no? Entonces fíjense qué paradoja se da, que es que el campo de la legalidad, que es el Estado municipal, toma ganancias extraordinarias de sectores que pueden invertir y jugar sus fichas en un lugar como el casino, porque allí no hay ningún tipo de verificación ni control del dinero que entra. Bueno, sobre estas cuestiones mezcladas que hay entre el campo del delito y de la violencia, que es lo que nos escandaliza, pero también de los grupos legales que, digamos, sin tener ni siquiera tolerancia ética hacia ellos, pero que sí les reciben sus excedentes, es que se produce el fenómeno criminal que en este momento, o que durante tanto tiempo caracteriza a Rosario, y que en este momento es menos violento, pero la violencia muchas veces no tiene que ver con lo que hace, digamos, con la actividad de una organización criminal, sino con la falta de acuerdos que hay en el campo criminal, y muchas veces entre los sectores que les conceden los permisos estatales y los permisos económicos para que puedan funcionar. Bueno, gracias por la invitación a la Universidad de Belgrano. Hasta pronto.